Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenas. Bienvenidos a una nueva columna de Buena Vida y Poca Vergüenza. Hoy nos convoca un tema que está mucho en las redes sociales, en las charlas cotidianas de las personas en los memes, que tiene que ver con el tema del lenguaje inclusivo. Sí, que nos va a gustar mucho más llamarlo lenguaje no binario, lenguaje no sexista, porque entendemos que llamarlo lenguaje inclusivo da por sentado que unas personas incluyen a otras. Nosotros tenemos el poder. Claro, somos el centro y te incluimos. Bueno, no creemos que funcione así. Creemos que la lucha por sentirnos representadas y nombradas pasa por todos los habitantes de la sociedad y no hay unes que incluyan a otros. Así que vamos a elegir llamar a este lenguaje conocido como lenguaje inclusivo como lenguaje no binario o no sexista, o como ustedes quieran llamarlo, pero que no dé por sentado el género de una o varias personas. Dale play. Dale, ponelo. Se hace saber a les letrades y ciudadanes los medios de contacto con este tribunal. Les medies, ¿por qué? Claro, porque cuando hablamos justamente del lenguaje no binario, hablamos por estas nuevas formas que está adquiriendo la sociedad o una parte de la sociedad de nombrar, que es que cuando nos referimos a las personas, nosotros en el castellano nos han enseñado que el todos, por ejemplo, engloba a los hombres, pero también si se dice en un contexto general es a los hombres y a las mujeres. Como un genérico. El neutro. Pero también nos han enseñado que cuando nos referimos a cualquier persona, sí o sí tenemos que delimitar un género, ¿no? Bueno, sí. Está bien, o es todos o es todas, no puede ser. O sos hombre o sos mujer porque son como las únicas categorías de género que socialmente existen. ¡Bomba! No lo son. No sé si lo sabías, pero no lo son. No, si me vas a hablar en idioma inclusivo, me levanto y me... Vos sos un tipo universitario, respetá, viejo. Respetá. No. Vos sos un tipo universitario. No, el idioma es castellano. Entonces, el lenguaje no binario viene a romper con esto. Bueno, cuando nos referimos a las personas no es necesario referirnos a su género, si son hombres o mujeres. Y usamos la E para tener un lenguaje no binario, que no haga referencia de alguna manera al género de las personas. Sí, y usamos la E porque nos copó, porque nos gustó, pero digamos que ese intento por no definir el género de las personas a priori viene desde hace mucho antes de que aparezca la E. Antes se usaba la arroba, se usó el asterisco, se usó la X. Digamos, hay un montón de formas en que nos las hemos ingeniado para escaparle a esa lengua impuesta, que es el castellano también, para poder hablar de todas las personas. Y si no te gusta la E, podés decirlo como quieras. Podés usar la I, podés usar la U, podés no incluir una letra a una palabra, sino decir la persona. Digamos, podés ingeniártelas para no dar por sentado el género de las personas con las que estás hablando. Pero eso no está oficializado, Amy. Claro, no. Si no te la aprueba la RAE... Esto que veníamos diciendo, ¿no? Bueno, hubo muchas otras maneras antes de que aparezca la E, pero hubo una lucha también mucho anterior a eso que fue por decir todos y todas, ¿no? Por reconocer, sobre todo en las cuestiones más institucionales, que cuando decimos todos, no todos nos sentimos identificados, y todo este movimiento que se genera, digo, en contra de la E, que muchas veces usa argumento, no tenés que usar la E, podés decir los y las. En su momento fue el mismo movimiento ideológico que se puso en contra de los y las porque los ya era genérico y los incluía. La economía del lenguaje. Y que con esto que estamos hablando quizás de la RAE, está bueno decir que esa misma lógica de pensamiento de que otros nos digan cómo tenemos que hablar o cuál es la forma correcta de decir las cosas. La colonización del lenguaje. Es algo que no solamente atraviesa cuestiones de género, sino que es algo mucho más amplio.
porque desde hace siglos que nos vienen diciendo cómo tenemos que hablar, cómo no tenemos que hablar. Desde hace siglos un montón de instituciones discriminan o atacan simplismos o formas de hablar de la gente, como el famoso Baigan, o cuestiones que son culturales, regionales, de cómo cada lugar ha construido su forma de comunicarse. Sí, como siempre decimos, ¿no? También el lenguaje, la forma en que nombramos las cosas crea realidad y crea una interpretación de la realidad, un imaginario común, colectivo. Y esto que decís vos de otros sociolectos o términos que usamos para describir algunas cosas, como el trabajo en negro, el trabajo en blanco, que si te pones a pensar de qué la va, es una cuestión súper racista, digamos, ese tipo de adjetivaciones de ciertas palabras o de ciertos conceptos. Bueno, y ahí entra también esa cuestión de que el lenguaje genera una realidad, porque esa manera de expresarse en relación al trabajo en negro tiene toda su historicidad en el trabajo esclavo, digamos, del hombre blanco esclavizando al hombre negro. Es como que se va perpetuando ese racismo y la esclavitud de alguna manera en el lenguaje. Es que no hay todo un sistema que, como venimos hablando, nos dice cómo tenemos que ser y cómo tenemos que hacer. Tenemos que tener un género determinado, tenemos que... Esto de que es heteropatriarcal clase mediero, ¿no? Y entonces cómo todo el lenguaje se construye desde esa realidad. Porque entonces no solamente es sexista, sino también es racista. Porque, digamos, ¿cuáles, por ejemplo, hablábamos hace un ratito de en las instituciones educativas, cuáles son las palabras que se sancionan para que hablen las niñas? Son las palabras que tienen que ver con las lenguas de los pueblos originarios, son estas palabras maldichas, pero un pibi viene y dice una palabra en inglés y está como re común. O sea, en nuestro vocabulario incluso tenemos un montón de palabras del inglés súper asumidas y nadie cuestionó, no, espera, no estás hablando en castellano, ¿no? Entonces como que estos cuestionamientos, más que técnicos, siempre terminan siendo ideológicos. Dice 3.322 votos. No, votes, En inglés. votes. Votes. Son votos. Sí, y aparece este argumento, este falso argumento de la inclusión, ¿no? Que de repente como se habla con siendo entre muchas comillas inclusivo o inclusive, no estás incluyendo en lengua de señas o escritura en braille. Y no son las personas sordas o mudas las que están reclamando esto, sino personas cis, hetero, blancas, Que nunca se clase preocuparon ni mediera por sordo ni... claro, de repente son la voz campante de estas personas. ¿Querés hablar en inclusivo? Habla en idioma de señas. Es como que la E vino a dar en la tecla, ¿no? Porque la arroba, el asterisco, la X, era difícil de pronunciar, digamos, podías escribir así, pero no podías nombrarlo así. Lo que está bueno de la E, que además de que es súper divertido, que incomoda un montón, hace que también se pueda trasladar a que en lo escrito, por ejemplo, los software lectoparlantes pueden identificar eso y leerlo para personas con ciertas discapacidades, para los que defienden lo inclusivo. Claro, por ahí en ese sentido está bueno ponernos a replantear que en realidad el castellano tiene una particularidad y que es por su construcción histórica, social, política, cultural, que es un lenguaje sexista. Pero que hay un montón de lenguas alrededor del mundo que no son sexistas. Que esto que estamos planteando ahora de usar la E para no definir género no es algo guau que nunca nadie en la humanidad se le había ocurrido, sino como que hay un montón de lenguas. La lengua de este territorio, el mapuzungún, es un lenguaje que no es sexista. El inglés, al fin es el turco. Sí, mismo en lengua de señas, uno tiene que hacer en especial la seña para varón o para mujer para incluirla, por ejemplo, a una persona primo, hermana, tío. Agrega la seña correspondiente a un género si es que se lo quiera asignar, y si no, no, simplemente usa la seña de esa persona a la que quiera hacer referencia. Para ir cerrando, está interesante lo que hablamos la columna anterior de este patriarcado como el sistema de todas las violencias y de las explotaciones, ¿no? Y entender como violencia y como explotación también esta cuestión de lo que veníamos hablando de no inclusivo y no binario, de entender que nosotros tenemos el derecho a definir a los otros. Porque en el fondo es lo mismo lo que se juega, ¿no? Lo que se juega cuando hablábamos de bisexualidad, lo que se jugaba cuando estábamos hablando del feminismo comunitario, de ciertas personas que se creen con el poder porque sienten que están arriba tuyo, de definir
cómo te tenés que nombrar, cómo te tenés que llamar, cómo te tengo que decir, quién te tiene que Cómo te gustar. tenés que percibir, que... Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.